Se sabe que se tiene un paralelogramo con vértices A, B, C, D. Por otra parte, la base de este paralelogramo, en este caso el lado CD, es perpendicular al segmento CE. O dicho de otra forma, el ángulo ECD es de 90 grados. Y finalmente el ángulo CDA, que es ángulo interior del paralelogramo, mide 155 grados. Con toda esta información, entonces, ¿cuánto vale el ángulo X o el ángulo formado por los vértices ECB? Y para resolver este problema que tiene que ver con un paralelogramo, hay que recordar sus propiedades. Una de ellas dice que la suma de dos ángulos consecutivos, ya sea que se vea a la izquierda o a la derecha a partir de un ángulo, siempre suman 180 grados o son suplementarios. Entonces, sin que me den esa información, yo sé que este ángulo, es decir, el ángulo BCD, si se tiene que uno de sus ángulos consecutivos mide 155 grados, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180 grados? Es un valor de 25 grados. Y al observar cuánto miden estas aberturas, pues como un dato adicional, sé que esta figura no está a escala, así que solamente vamos a enfocarnos con el procedimiento y valores y no tanto a cómo se ve la figura. Y como siempre, para resolver un problema se tienen que utilizar todos los datos iniciales. Ya hemos utilizado hasta el momento que se está trabajando con un paralelogramo, en particular la propiedad que dos ángulos consecutivos siempre son complementarios o suman 180 grados. Por acá también estamos utilizando el valor de 155 grados para deducir que su consecutivo es 25 grados. Y finalmente vamos a utilizar este dato que se forma un ángulo de 90 grados en la figura. Es decir, el ángulo que se ubica sobre el vértice C, de aquí se sabe que 25 grados más el valor de X es igual a 90 grados. Y de aquí se tiene que X es un valor que se le tiene que sumar a 25 para llegar a 90. Es decir, X es igual a 65 grados, que es la respuesta a este problema. ¿En cuál de las siguientes opciones se tiene a un paralelogramo? Se observa que en cada una de estas opciones se tienen números que representan a cada una de estas figuras. Así que para responder esta pregunta hay que saber qué es un paralelogramo. Es un cuadrilátero o polígono de 4 lados cuyos lados opuestos son paralelos entre sí y además cumple otras características. Pero con esta simple definición vamos a tratar de identificar al paralelogramo. Empezando con la primera figura, se tiene a un polígono de 4 lados, pero nada más se tiene aparentemente dos lados paralelos. Los otros no lo son, así que no es un paralelogramo. En la figura número 2 o cuadrilátero número 2, pues aquí no se ve ningún par de lados opuestos que son paralelos entre sí y además sus lados opuestos no son iguales, que esa es otra característica de un paralelogramo. En la figura número 3, aparentemente se tienen lados opuestos paralelos y además con la misma medida. Por lo tanto, la figura número 3 sí es un paralelogramo. En la figura número 4 se tiene a otro cuadrilátero donde nada más también se tiene un par de líneas paralelas y las otras no. Así que no cumple la definición de un paralelogramo. Y finalmente se tiene también a otro cuadrilátero con otros lados opuestos paralelos entre sí, pero el otro par no. Así que tampoco es un paralelogramo. Por lo tanto, la opción que incluya el número 3, esa es la respuesta que contiene a nuestro paralelogramo, es decir, el inciso u opción número 3. Un paralelogramo tiene una base cuya longitud es de 25 metros y una superficie o área de 775 metros al cuadrado. Entonces, con esta información, ¿cuál es la altura, la cual represento con la letra H minúscula de este polígono? Y aunque no hay necesidad de hacer el dibujo o tener la representación gráfica del paralelogramo, se recomienda hacerlo para entender bien lo que se está trabajando. En este caso se pide trabajar con superficie, así que hay que recordar la fórmula para calcular el área en un paralelogramo, la cual se representa con A mayúscula y es igual a multiplicar la base, que se representa con una B minúscula, la cual está multiplicada por la altura.
donde se conoce el valor de la altura, que es de 775 metros al cuadrado. Sin embargo, al momento de hacer las sustituciones de valores que se tengan en la fórmula, no se acostumbra a incluir sus unidades, aunque no es lo mejor, pero sí facilita mucho el desarrollo del despeje. Al final se está buscando una altura que es una medida que tendrá metros, ya que es la única unidad que se está utilizando en este problema. Sustituyendo el valor de la base, entonces únicamente se pone 25, el cual multiplica a h. Una vez que ya se sustituyeron los valores que se dieron en el problema, de aquí se puede visualizar que h tiene que ser un valor que al multiplicarse por 25 tiene que ser igual a 725. De aquí que para encontrar o despejar su valor, h es igual a dividir 775 entre 25. Resolviendo esta división, el 25 ¿cuántas veces cabe en el 77? No cabe de forma exacta, pero con 3 veces el 25 se llega a 75, que es lo más cercano que se puede obtener. De esta diferencia se obtiene 2, se baja el 5 y por lo tanto el 25 cabe una sola vez en el mismo 25. De esta forma llegamos a un residuo 0, entonces esta división da un resultado exacto de 31, sin olvidar que sus unidades son metros para el valor de la altura. Es decir, si un paralelogramo tiene una base de 25 metros y una superficie o área igual a 775 metros al cuadrado, entonces su altura tiene que tener un valor de 31 metros. Espero te hayan gustado estos ejemplos donde se utilizan las propiedades de los paralelogramos. Así que te voy a dejar aquí más listas de geometría y recuerda que para que te enteres antes que nadie de los videos que estamos subiendo al canal, suscríbete al canal Math2Me y si ya estás, pues ayúdanos en compartirlo con tus amigos.